Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2, donde dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nótese que el vocativo amados introduce la enseñanza de este versículo, reiterando la afirmación anterior de que el creyente es hijo de Dios. Y ya se ha considerado que esa condición se debe a la vida eterna que mora en cada uno, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36. Así pues, la condición de hijos convierte a los creyentes en hermanos, miembros de la familia de Dios, y por tanto, el amor es el vínculo común entre cada uno de ellos y el Padre. El creyente ama a los hermanos porque el amor de Dios se ha derramado en cada uno por el Espíritu residente. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, somos hijos de Dios, aún con nuestros fallos y con nuestros pecados. Pero nótese que el propósito de Dios no es que quedemos en esa situación, sino que progresemos a la perfección. También debe de considerarse que en la esperanza cristiana es una esperanza segura, ya que como hijos hay privilegios reales ahora, pero aún está velado el futuro en los cielos. La Escritura revela mucho sobre el estado futuro, pero no todo, ya que en el momento en el que el Señor sea manifestado, vendremos a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 21. También hay que hacer notar la certeza del conocimiento del creyente sobre la esperanza que es firme, ya que sabemos que el Señor se manifestará en referencia a su manifestación según lo que Él ha prometido. A Jesús esperamos todos los cristianos desde el momento de creer en Él. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo es esperado en razón a su promesa, como también señala el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 4. Y esa manifestación es inminente. Note que los apóstoles y los cristianos la esperaban ya en sus días. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el mismo Señor asegura su pronta venida. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y nótese que la gloria que esperamos es la manifestación de ser semejantes a Jesús resucitado, ya que ese es el cumplimiento de la voluntad predestinante del Padre para sus hijos. Romanos capítulo 8 y versículo 29 nos dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note que Él dotó a los suyos y lo hizo con el nuevo hombre, creado en justicia, santidad y verdad. Efesios, capítulo 4 y versículo 24 nos dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas eran las características esenciales del programa divino para el hombre cuando fue creado, ya que aquel primer ser humano llevaba y exteriorizaba la imagen de Dios, ya que fue creado conforme a ella. Génesis, capítulo 1 y versículo 26 nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así pues, esa imagen quedó distorsionada a causa del pecado, pero fue manifestada en toda su perfección por el hombre nuevo, el postrer Adán, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. El creyente ha ido experimentando una conformación a la imagen del Señor. Colosenses capítulo 3 y versículo 10 nos dice: y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así pues, la transformación ahora es progresiva y paulatina, aproximando al creyente a la realidad de la imagen de Cristo, sin conseguir lograrlo en su plenitud. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sin embargo, la transformación es visible y también diaria, como señala el capítulo 2 y versículo 6. Ya que esa transformación de los hijos de Dios será un acontecimiento transformador, puesto que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21. También debe de considerarse que el término de la transformación ocurrirá en la manifestación del Señor en su venida, ya que Juan afirma que entonces le veremos tal como Él es. Y en ese momento seremos transformados a su semejanza. Colosenses capítulo 3, los versículos 3 y 4 nos dice: porque habéis muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La identidad futura con Jesucristo será manifestada en el tiempo de su venida. El carácter moral idéntico por la separación definitiva del pecado que se producirá entonces y que dejará perpetuamente de afectar al creyente glorificado. Y nótese que también incluso los cuerpos serán transformados a la semejanza del suyo. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero por otro lado, la Escritura guarda silencio sobre aspectos más amplios. Pero es suficiente saber que el creyente está llamado a estar con el Señor y ser semejante a Él según su promesa. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 3, dice:
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Escritura confirma y enseña esto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8, nos dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así pues, el creyente verá al Señor y lo hará cara a cara en aquel día, ya que el desenvolvimiento de la vida en esa dimensión será de limpieza, santidad y moral perfecta. Y esos son los requisitos actuales para verle, es decir, tener plena comunión con Él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 8. Santidad plena, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Salmo 24 y los versículos 3 y 4. La moralidad es según Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 y 16, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Note que lo que ahora es imperfecto será perfeccionado en toda la dimensión cuando se manifieste el Señor, ya que al verle como es, nos daremos cuenta que hemos sido hechos conforme a su imagen, ya que todos los hijos de Dios le veremos sin excepción, rodeando al trono de Dios. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4, nos dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Continúa ahora con el versículo 3, donde nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza cristiana es Cristo mismo. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como elemento de salvación por la gracia, la esperanza es un don que Dios da a todo aquel que cree. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La paciencia y consolación de la Escritura potencia precisamente la esperanza. Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También debe de apreciarse que la esperanza es en Cristo o sobre Él, según la traducción de la preposición que Juan usa aquí. Esta esperanza no descansa solo en promesa, sino en la realidad de la filiación divina, esperando en el Dios viviente. La primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. También debe de considerarse que el que tiene la esperanza del encuentro con Cristo en su venida, ante la inminencia del evento,
se mantiene sin mancha moral, ya que el proceso de purificación es de Dios, que hizo puro ya al creyente al aplicarle la obra redentora de Jesucristo, que lo limpia de todo pecado. Sin embargo, el creyente llamado a una vida pura se responsabiliza de no ser obstáculo a la purificación que Dios desea para él. El agente purificador es el Espíritu Santo de Dios que reproduce en el creyente el carácter santo del Señor. Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así pues, la manera de purificarse consiste en andar en el Espíritu, es decir, dejarse controlar por Él o, de otra manera, vivir en la plenitud suya. Gálatas, capítulo 5 y versículo 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La responsabilidad personal es bien evidente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y de la misma manera también nos dice: no apaguéis al Espíritu. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Ya que el Espíritu se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar en la vida del cristiano. Se apaga cuando se le resiste en la conducción que quiere hacer de la vida del creyente. Esta responsabilidad personal es plena en este ámbito, puesto que en la capacitación para vivir en pureza es dada por Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. El cristiano tiene un papel a desempeñar en la purificación personal, por lo que es responsable de ello ante Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y también la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22, dice: Ateneos de toda especie de mal. También es bueno considerar que la razón para ese comportamiento está en el hecho de que Jesús es puro, ya que quien es santo también es puro, esto es, libre de toda relación con el pecado. Por consiguiente, la identificación con Cristo es una realidad de vida para el creyente. El apóstol Pablo afirma que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Y también dice que para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Si la vida del viejo hombre se ha cambiado por la vida eterna en Cristo, y si Él se hace vida en el que cree, no cabe duda que la única forma propia de vivir a Cristo es ser como Él. De ahí que la pureza y la no contaminación con el pecado sea la forma natural de la vida del regenerado, en la que Jesús es reproducido por el Espíritu Santo de Dios. La esperanza en el regreso de Jesucristo determina el estilo de vida de quien espera. Y note que esto genera el sano deseo de llegar puro al encuentro con el Señor. Y como ya se ha dicho, los creyentes no pueden generar la santificación, que es una obra potencialmente hecha por Dios
al establecer en Cristo al creyente santificado. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuevamente se establece la norma general de comportamiento de vida, de modo que el que dice que está en plena comunión con Él debe de andar como Él anduvo. Capítulo 2 y versículo 6. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nótese que este párrafo se introduce como una afirmación precisa, ya que el que comete pecado infringe la ley. Esto comprende a todos sin distinción. Y la frase aparece en este modo en varios lugares de la epístola, por ejemplo, capítulo 2, versículo 29 y capítulo 3, versículo 4. Ya que el pecado es infracción de la ley, esto es, contrario a la misma existencia y razón de ella. Por otro lado, la unión con Cristo de todos los salvos conduce a la manifestación de su vida en su obrar diario, pero cuando el creyente peca, actúa de una forma distinta a la de Jesús. Y es por eso que Juan revela que la naturaleza del pecado es una abierta oposición a Dios, con desprecio de las aptitudes que Él establece en la ley. También se debe de considerar que la expresión del pecado en el contexto tiene que ver con el contrario al amor. Es en el amor la única forma de cumplir la ley. Romanos, capítulo 12 y los versículos 8 y 9 dice: El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y Gálatas capítulo 5 y versículo 14 nos dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago capítulo 2 y versículo 8 dice: Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Así pues, quebrantar la ley es algo más grave que una simple desobediencia a lo establecido en ella. Es desdeñar aquello a lo que hay que sujetarse. Y de este modo se produjeron los juicios de Dios sobre quienes, como en el tiempo de los jueces, ellos quebrantaron la ley haciendo cada uno lo que mejor le parecía. Jueces, capítulo 21 y versículo 25 dice: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El comienzo de esta situación arranca del momento en que la ley divina se quebrantó consciente y responsablemente en el huerto de Edén, ya que todos los actos pecaminosos surgen de la reverdía del corazón humano, sea un incrédulo que está bajo el control del pecado o sea un creyente que cae ocasionalmente en él. Y voy concluyendo con esto. Cuando necesitamos ayuda, cuando oramos, no tenemos que sentirnos como si nos estuviéramos acercando a un extraño, ya que estamos hablando con nuestro Padre Celestial y por tanto podemos recurrir a la relación que Él ha iniciado, ya que fue su idea de Él que la hizo. Él nos adoptó y no fuimos nosotros. También Él se inclinó hacia nosotros porque no podíamos subir hacia Él. Amigo y amiga oyente, la ayuda que nos pueden dar las personas
suelen ser ayudas limitadas, es decir, hasta cierto punto. Sin embargo, cuando le pedimos a Dios en oración que nos salve, que nos ayude en cualquier situación, pero principalmente en la salvación y en la vida eterna, Él nos escucha. Además, también si aceptas la salvación que Dios te ofrece en Cristo, por gracia divina, Él dice en Romanos capítulo 8 y versículo 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, mi amiga oyente, Romanos capítulo 8 versículo 26 es la ayuda del creyente que tiene con el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Pero para tener esa ayuda, primeramente, se ha de tener a Cristo en el corazón. Y como he dicho anteriormente, la ayuda que podamos recibir de cualquier amigo o familia puede ser una ayuda limitada, porque las ayudas que nos pueden dar suelen ser así, pero en Dios son abundantes, porque Dios es rico absolutamente en todo. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Cristo, a que tú vengas a pedirle esa ayuda para poder pasar de ser una criatura a ser un hijo, una hija de Dios. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite de corazón y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque soy yo el que necesita ayuda. Tú eres el Dios Todopoderoso y tú lo puedes todo, pero quiero pedirte que me ayudes a creer. Creo algo de ti, pero sé que soy una persona pecadora y es por ello que ahora vengo en arrepentimiento ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Perdóname, libérame de ellos y dame lo que dice tu palabra, salvación y vida eterna. Te quiero dar gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.